¿te someterías a la prueba de polígrafo con preguntas sobre tu patrimonio? Por supuesto que me sometería. Todas mis empresas están declaradas y no tengo ningún problema por eso. Que recibimos a través de las redes sociales, ¿cómo se deben asignar los contratos de obra pública para transparentar la inversión, reducir los moches y la corrupción que de ahí se deriva? Candidato Maínez, usted abre esta ronda, adelante. Hay que hacer también un 3 de 3 para las empresas que son proveedoras del gobierno. Basta de empresas fantasmas que se enriquecen en un gobierno o en otro porque pagaron una campaña política millonaria llena de espectaculares y que llegan a tener esos contratos que no deberían de tener. Gracias, candidato. Y esta es la pregunta para la candidata Xóchitl Gálvez. Es la misma, se la repito. ¿Cómo se deben asignar los contratos de obra pública para transparentar la inversión, reducir los moches y la corrupción que de ahí se deriva? Por lo tanto, yo voy a tirar el pañuelito blanco a la basura y voy a aplicar la ley. Vamos a castigar a los corruptos, trátese de quien se trate. Y como vamos a evitar las asignaciones directas, que Claudia propone el 65%, yo propongo que sean prácticamente inexistentes las asignaciones directas. En mi gobierno van a ser muy pocas las adjudicaciones directas y la transparencia será una caja de cristal. Gracias, candidata Xóchitl Gálvez. Misma pregunta, candidata Claudia Sheinbaum. Sí, voy a plantear dos temas. Lo primero, segunda mentira de la candidata del PRIAN, solamente hay que ver sus declaraciones patrimoniales en el Senado de la República, que son totalmente contradictorias. Inclusive una de sus empresas no está mencionada en las declaraciones patrimoniales, aun cuando es parte del Registro Público de Comercio. Así las mentiras del PRIAN. Cada sexenio trae su gran escándalo. Privatizaciones, Fobaproa, Enciclomedia, Odebrecht, estafa maestra y Segalmex. Y por el otro lado, cuando 7 de cada 10 dependencias del gobierno de la Ciudad de México no han transparentado los contratos de los últimos 5 años, tampoco hay autoridad moral. Lo que hay que hacer es construir un sistema de rendición de cuentas verdaderamente al servicio de las y de los ciudadanos. Fíjense nada más, la austeridad republicana, que significa erradicar la corrupción y los privilegios del gobierno, de los gobiernos del PRIAN, de la candidata del PRIAN, ha significado, escuchen esto, un ahorro de 2.4 billones de pesos de la corrupción y de los privilegios. Por eso ahora hay programas sociales que se han convertido en derechos, por eso ahora hay obras estratégicas que han dado más de 500,000 empleos. Y solamente digo que es absolutamente falso lo que plantea. Fue fentanilo que se compró durante la pandemia, que es una medicina que era fundamental para poder poner los respiradores, y por otro lado es falso que no haya transparencia, y ahora te lo voy a demostrar. A ver, funcionarios honestos que realmente puedan demostrar el origen de sus recursos, su patrimonio. 2, la caja de cristal, fortalecer las facultades del INAI. Yo no voy a desaparecer al INAI, hay que darle dientes, hay que tener una fiscalía realmente autónoma, una auditoría superior de la Federación que investigue y ponga a disposición a los corruptos. Como jefa de gobierno ahorré 100,000 millones de pesos del último gobierno del PRD en corrupción. Y por otro lado, la Agencia Nacional Anticorrupción, que no es solo una idea mía, sino producto de un proyecto de nación que hemos elaborado. Claudia, cuando llegaron al gobierno prometieron barrer las escaleras de arriba para abajo, pero cuando vieron el tamaño del presupuesto, con lo único que barrieron fue con el dinero. La verdad, Claudia, el presidente te puso ahí, te dijo corcholata, pero lo que quieres es que seas tapadera de los sobres amarillos, de la casa gris, de la corrupción de Segalmex, de la corrupción de Rocío Nali, de la corrupción de los hijos y amigos del presidente, de las casas de Bartlett. Eso es lo que realmente... Pero permítame hablar de la línea 12 y quiero saludar hoy a Daniel Hernández, una víctima de la línea 12, Claudia. O es otro caso de impunidad, absoluta impunidad. El estudio de DNB dijo claramente que una de las causas raíz fue el mantenimiento. Y era tu responsabilidad, aunque lo niegues. El ingeniero Slim dijo claramente que el metro se cayó por falta de mantenimiento. Candidata Claudia Sheinbaum. Sí, son muchas cosas por aclarar. Quizá no tenga tiempo para aclarar todo, porque si no, no voy a poder decir. Pero mejor lo voy a decir antes. Vamos a hablar de la corrupción, porque lo peor, además de ser mentirosa, pues es ser corrupta y ser mentirosa. Vamos a hablar de los contratos de la candidata del PRIAN. Número 1, Residencial Mariano Escobedo. Dio el permiso cuando fue jefa delegacional y después tuvo un contrato con esa misma empresa por 70 millones de pesos. Número 2, ¿saben por qué defienden tanto el INAI? Porque la candidata del PRIAN ha tenido contratos con el INAI desde 2013. El último es en 2023.
Gálvez. Pero lo peor de todo es que falsificó invitaciones restringidas en el caso de contratos con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Aquí están las pruebas, se las voy a dejar a los conductores que son periodistas. Durante este debate se han visto, pues, lenguaje figurativo o, bueno, ese lenguaje que no se habla, con los gestos, con las manos. Entonces hay que estar observando también esto. Por ejemplo, Xóchitl Gálvez, ese símbolo de tirar el pañuelito en el box, pues simboliza otra cosa, como que me rindo, tiramos la toalla. A mí me dio esa impresión, ella quiso dar a entender otra cosa. Y lo bueno que no pegó el chicle por ahí, abajo. Es muy fácil hablar, pero la tentación es mucha ya cuando se ven con contratos jugosos allí que les quieren dar, pues siempre ceden. Los políticos es difícil creer en ellos. Y si notan, ninguna de las dos ha atacado a Maínez o sacado trapitos, muy levemente, por lo que consideran que no tiene posibilidad quizás de ser el que quedara como presidente, o cuando menos el segundo lugar, siendo realistas. Yo considero que tumbaron a Samuel García, más que nada el PRIAN, para que no quedara como candidato, porque entonces sí el PRI lo hubieran desplazado hasta el tercer lugar. Otra de las cosas que no le ha favorecido mucho a Xóchitl Gálvez es que no hay teleprompter, pero pues como decimos, sí se puso su, ¿cómo se dice? Pues su acordeón, ahí tiene sus hojitas. No me acuerdo si aquí o más adelante las va a sacar. Entonces, dice Claudia Sheinbaum, ¿cómo le van a creer a una mentirosa? Y luego más adelante, otra cosa importante, no sé, su lenguaje corporal, cuando le preguntaron a Xóchitl, ¿te someterías al polígrafo? Aparentemente, lo contestó pues, con toda la tranquilidad. Me sorprendió ese estado de seguridad que ella presenta ahí. Por dentro el corazón estaba pero bombeándole fuerte. Solamente ella sabe realmente si está diciendo la verdad o no. Por lo que hemos visto, como dicen, lo que se ve no se juzga. Candidato Álvarez, Maínez. Aquí hay una nueva oportunidad para demostrar por qué México tiene tres opciones. Las dos de la vieja política que prueban acusaciones entre corrupción, porque ni es bueno desaparecer el Sistema Nacional Anticorrupción, ni es bueno desaparecer los organismos autónomos, pero tampoco podemos justificar, como hizo el presidente de tu partido que niegas, repartir notarías, repartirse los órganos autónomos. Todos vimos y no tuvo que investigarlo nadie, porque fue Marco Cortés el que publicó el tuitazo en donde decía cómo se quería repartir Coahuila. Qué bueno que Manolo Jiménez lo mandó por un tubo, como lo vamos a mandar los mexicanos este 2 de junio. Candidata Xóchitl Gálvez, ¿quiere responder? Sí, la verdad es que yo soy empresaria, ser empresaria no es un delito. Si había un problema con Mariana Escobedo, ella era jefa de gobierno, ¿por qué no lo demolió? Y pues, la verdad de las cosas es que yo tengo las manos limpias, soy una mujer honesta y trabajadora, no tengo nada de qué avergonzarme. Les voy a decir los premios, los reconocimientos que tuve como jefa de gobierno a la transparencia. Premio a la innovación, a la excelencia por la Asociación de Comercio y Contratación Mundial. Premio a la convocatoria para la innovación de la OCDE. Premio a la innovación en las compras públicas por la OEA, el BID y la Red Interamericana de Compras. Campeones en rendición de cuentas en transparencia por la Asociación de Contrataciones Abiertas Internacional integrada por 200 miembros. Premio a la innovación en transparencia del Instituto Nacional de Transparencia. Gracias, y candidata Xóchitl Gálvez. Me pido la palabra el candidato Jorge Maínez. Sí, sobre el tema de la justicia y la rendición de cuentas al presidente y a los expresidentes, yo quiero ser muy claro. Qué bueno que se mencione ese tema. Yo fui el primero en denunciarlo hace 6 años. Le puse la foto ahí en un programa de televisión nacional y dije que iba a suceder lo que está sucediendo. Porque cuando se involucra indebidamente a los hijos en el ejercicio, en la toma de decisiones que no tienen que ver con sus responsabilidades, suceden este tipo de problemas. Por cierto, es lo mismo que pasó en el sexenio de Fox. Y nunca escuchamos esa vehemencia, esa indignación, ese enojo por la corrupción de los hijos o de los hijastros de Fox. Ojalá hubiera habido congruencia. Hay que investigar al actual gobierno y a cualquier responsable, por supuesto, que al criminal de Gatell, que tuvo una actuación totalmente oprobiosa contra la pandemia, pero también al gobierno de Peña Nieto, al gobierno de Calderón, al de Fox. Adelante.
Pues yo he peleado en el Senado, estuve en 5 comisiones, en educación no estuve, pero en las otras estuve muy activa para que haya comisionados en el INAI y propongo darle dientes al INAI y que nada sea reservado, que todo sea público, salvo lo estrictamente que es de seguridad nacional. La ley Chayote de Peña Nieto, que el gobierno de Morena, en lugar de cambiar y modificar, la quiso volver a publicar. Iniciativa para crear el Comité de Vigilancia de los Megaproyectos de Obra Pública. A ver, una pregunta para terminar. Les quedan alrededor de unos cuantos segundos, 1:30 a la candidata Xóchitl Gálvez. Empiezo entonces con usted. ¿Qué grado de auto...? No le queda 1:30, le cambiaron el reloj de nuevo. Sí, le cambiaron el reloj. 5. Sí. Bueno, Sí quisiéramos que hubiera voy a justicia pedir en los relojes, por completamente. Ahorita voy a pedir, Maynes, Hasta 10 la bolsa de- 10 segundos. Claudia. Hasta la bolsa de tiempo, la candidata del PRIAN se las quiere Y ya de robar. nuevo le pusieron 5, Bueno, Se quiere robar la bolsa del tiempo de la candidata. 50 y... Bueno, ahí lo chusco del debate. Aquí Maynes mencionó algo sobre los libros de textos que no deberían de ser adoctrinadores. Quizás se refiere a la ideología de género que ya metieron en los presentes libros, algo que quieren quizás imponer. Es una agenda mundial. ¿Cómo han fastidiado con esto de la pandemia? Si hubiera estado el PRIAN, honestamente, hubiéramos quedado peor, más muertos, más corrupción, más falta de vacunas, etcétera, etcétera. Aquí Claudia tiene la experiencia en la Ciudad de México, ella puede hablar con conocimiento de causa. Como lo dije, el debate es una entrevista de trabajo donde el pueblo decidirá a quién contratar y a quién no. 3 segundos es lo que te... Claudia, hay información de los Panama Papers donde tu familia no tiene una, sino 3 empresas en paraísos fiscales para evadir impuestos. El abogado que utilizó tu familia fue abogado de los delincuentes del crimen organizado. Te pregunto, contesta sí o no, ¿tiene tu familia? Todo lo que está diciendo la candidata del PRIAN es absolutamente falso. ¿Cómo creerle a una mentirosa? Pero miren, vamos a ir por los resultados, porque de los 3 que estamos aquí, la única que tiene resultados en transparencia y en combate a la corrupción soy yo cuando fui jefa de gobierno. Vamos con la pregunta del norte, iniciamos con ella. Si usted ganara la presidencia de la República, ¿cuál sería el cambio significativo que aportaría y marcaría la diferencia en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, candidato? Todos vimos el despilfarro, todos vimos el derroche, todos vimos lo que hicieron. Lo peor es que son capaces de manipular la información e incluso han difundido notas en las que supone que yo he gastado más que ellas en la campaña. Transformar el sistema de justicia. Hoy el Ministerio Público es un cuello de botella para la impunidad. Hay que apostarle a la tecnología, a la digitalización de los trámites, de los servicios, a la posible accesibilidad que deben de tener las ciudadanas y los ciudadanos a ese tipo de trámites por una aplicación. Es increíble que tengamos un gobierno cavernario, viendo hacia el pasado. El anterior y el anterior del anterior. ¿Por qué no generar empleos, preguntan, en vez de regalar dinero, candidato? Justamente en el proyecto de nación que estamos presentando proponemos esto, que haya órganos que sean transeccionales para darle seguimiento a los proyectos de gobierno y que los planes de gobierno puedan ser también transeccionales para que pueda haber una evaluación. Para desaparecer o para adecuar un programa social, por ejemplo, tendría que haber una evaluación independiente que nos En la permitiera... zona norte. ¿Te someterías a la prueba del polígrafo con preguntas sobre tu patrimonio? Por supuesto que me sometería. Todas mis empresas están declaradas y no tengo ningún problema por eso. Y se lo demuestro. ¿El polígrafo sería un instrumento que se podría utilizar? Me parece que es un buen instrumento, no el único. Yo me sometería a una evolución de mi patrimonio, de todo. Nunca me he robado un peso. Aprendí de mis padres el valor de la honradez. Y Claudia lo sabe. Claudia me quiso invitar de City Manager de la Ciudad de México porque soy una mujer honesta que combatió la corrupción inmobiliaria como pocos delegados. Yo intenté demoler muchísimos inmuebles que no se pudo, pero lo intenté. Gracias. Yo me comprometo a que la contabilidad está en línea, que los ciudadanos sabrán cuánto dinero le ha asignado a cada estado, en qué se ha gastado. Hay 240,000 millones en salud que este gobierno desvió a un fideicomiso y de ese fideicomiso lo desvió a obras faraónicas. Eso no va a pasar conmigo. Pregunta del sur. En caso de ganar la presidencia, ¿cómo haría frente a los casos de corrupción que opacan la administración pública de todos los niveles, incluyendo fiscalías y órganos de procuración de justicia? Como senadora he presentado 33 denuncias, inclusive a integrantes del PAN. Yo no me ando con rodeos. La corrupción se debe de castigar, trátese de quien se trate, no me da ningún temor.